hay muchas cosas que interfieren en este proceso que se llama carcinogénesis, que hace de que de una célula benigna se haga una célula maligna. Si algo falla en todos estos procesos que te platico, puede llegar a formarse una célula anormal. Entre las diferencias entre los tumores benignos y los malignos, bueno, el azúcar, ¿no? El azúcar, y que el azúcar causa cáncer y que las células malignas se van a alimentar del azúcar, ¿no? Ahora, todas nuestras células se alimentan del azúcar. Entonces, en cuanto a los factores de riesgo que tienen que ver con alimentación, tienen que ver con tiempo de exposición y con cantidad. Aprenden a vivir energéticamente de una manera diferente también, pero basada en el hecho de que una emoción es una manifestación bioquímica. ¿Cómo crees que podemos vivir mejor? Vivir mejor, más allá de lo evidente, con Zach Torres. El contenido de este podcast es informativo y refleja opiniones personales. No sustituye asesoramiento médico, psicológico ni profesional. Si necesitas ayuda, consulta con un especialista calificado. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy nos acompaña Atsiri Madero Castro, oncóloga. ¿Cómo estás, Atsiri? Bienvenida. Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Bien, gracias por aceptar esta invitación y este rato que vamos a compartir. Atsiri, ¿gustas como compartirnos tu formación académica? Sí, primero que nada, gracias por la invitación. Yo soy la doctora Atsiri Madero, soy médico cirujano y partero, dice mi título, egresada de la Universidad de Guadalajara. Posteriormente hice la especialización en medicina interna, también en el Hospital Civil Juan y Menchaca, también por parte de la Universidad de Guadalajara, y después me subespecialicé en oncología médica en el Hospital Fray Antonio Alcalde, también por parte de la Universidad de Guadalajara. Ok, antes de entrar como al tema ya pues de la prevención, ¿no? Que es lo que vamos a hablar ahorita, de los chequeos y todo, me causa curiosidad por qué elegiste especializarte en oncología. Oh, mira, yo originalmente yo tenía más como afinidad y yo quería dedicarme a la endocrinología. Okay. Pero que es, perdón, el tema de las hormonas, ¿verdad? Exactamente, Okay. Efectivamente, hormonas, metabolismo y situaciones a la fin. Sin embargo, cuando en medicina interna, que es como la rama común de todo esto, me correspondió ir a rotar al servicio de oncología del Hospital Casualidad. Civil. Sí, okay. Fue parte de la rotación que estaba asignada, se hizo más fijo a partir de mi año en el que yo estaba, que era el tercer año de la especialidad, y ahí me di cuenta que hay muchas cosas que ignoramos del cáncer, ¿no? Quizás está muy estigmatizado y pensamos, no, cáncer es igual a una sentencia, o es igual a que la persona ya no va a estar con nosotros en algún momento. Como ya tiene una connotación negativa, como que tratamos de evitarlo. Y desde el punto de vista social también tiene como este peso, ¿no? Ominoso, fatalista, de que va a ir todo mal. Entonces me di cuenta, para empezar, a pesar de que yo soy médico, a pesar de que yo estaba en medicina interna, que tenía nula información, o que tenía muy poca información acerca de esto. Entonces coincidió con que era inicio de ciclo, por así decirlo, para ellos, que me tocó ver prácticamente las bases en el sentido de qué es lo que hace una célula hacer cáncer. En la consulta, bendito Hospital Civil, ahora sí que bastante afluencia de pacientes, mucha experiencia en esto, y me di cuenta que no es una sentencia, que había mucho paciente que podía llegar a estar con nosotros y bien después de mucho tiempo. Entonces me empezó a interesar esta parte y definitivamente creo que es de las áreas que tienen una evolución como más acelerada. Yo te podría compartir que cuando yo empecé la especialidad de oncología, las guías mencionaban en muchos tumores, se mantienen igual, pero en la mayoría mencionaban, ¿sabes qué? A esta enfermedad hay que hacerle esto y esto. Pero después, cuando yo fui avanzando en la especialidad, hay muchísimas cosas nuevas. ¿Se va actualizando? Efectivamente, y eso también es un estímulo intelectual, de no quedarte atrás, de estarte actualizando, siempre de ver qué es. Más. Exactamente. Entonces, esto me lo ofrecía la oncología. Entonces, ahí fue cuando yo decidí y dije, bueno, termino medicina interna y me voy por oncología. Y la realidad es que yo creo que es de las mejores decisiones que he tomado. Qué padre. No me arrepiento en nada. Ahora, al contrario, ya no me veo haciendo otra cosa. Qué padre. Creo que eso es lo de las cosas buenas en la vida, ¿no? Cuando encuentras algo que dices, le di clavo y aquí me sigo. Qué chido. Oye, Atsiri, y
por ahí se dice o escuché que todos tenemos células cancerígenas. ¿Sí es verdad o es como ahí una leyenda urbana? Es un como, ¿Mitad? creo que es un mitad. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a partir de que todas las células en algún momento de su vida se van a reproducir. Ujú. Entonces, en este momento de la vida en que la célula se reproduce, técnicamente todo está como muy, muy, muy vigilado, ¿no? Todo está como, como te diría que alinearse los planetas para que esto suceda, para Ok. que esa célula dé origen a otras 2 células y después viene como, se prende como un botón. Después de esto viene como otro botón que dice, oye, ¿ya te dividiste? Pues ya estuvo. Hasta ahí. Y después de esto, técnicamente, en las células que hay algunas muy específicas que no llevan tal cual este proceso que te platico, pero hay otras que después de esto ya dices, ya, se acabó, y se apaga la célula, por así decírtelo, ¿no? Entonces se apaga esta célula y viene un proceso de chequeo, porque esta célula debe ser igual a las células hijas, porque técnicamente es la manera en que sucede. Y después viene ese proceso de chequeo. Entonces, si algo falla en todos estos procesos que te platico, puede llegar a formarse una célula anormal. Ok. ¿Va? El problema es cuando como todos estos eventos suceden y se van sumando uno a otro, que es ahí cuando empieza la producción de células anormales de manera ilimitada y de manera descontrolada. Entonces, si en algún momento parte de estos eventos no suceden o no suceden todos, puede que la evolución no termine en una enfermedad maligna. Pero todas nuestras células pueden sufrir estos daños, todas nuestras células pueden sufrir estos cambios, ¿sí? Inclusive hay algo que se conoce como lesiones premalignas o lesiones precancerosas, que no necesariamente son cáncer, pero que ya te están dando como una alerta Foquitos. al decir efectivamente. Ok. Entonces, técnicamente, aparte de todo esto que te platico, que es como este sistema de vigilancia, viene como un sistema, yo te podría decir que es como un sistema de chequeo, ¿no? A ver, ¿esta célula sí es igualita a la que le dio origen? No, pues que sí. Sigue Check. el camino, check, Ajá. adelante, ¿no? Bandera verde. No es igualita, se pausa. Deténmela ahí. Si la puedes reparar, repárala. Si no la puedes reparar, elimínala. ¿Va? ¿En dónde? Me surge esta pregunta antes de que se me olvide. ¿En qué parte de nuestro cuerpo se hace todo este proceso? ¿En todo? En todas nuestras células pueden llegar a ¿Y hacer qué esto. es lo que va haciendo esta revisión? Nuestro mismo sistema, la célula cada uno de nuestros órganos tiene diferentes tipos de célula, porque también esta es una situación. Cada uno de estos tipos de células que tienen nuestros órganos se van a reproducir de una manera bien diferente. Ok, Por ejemplo, no es la misma la del pulmón que efectivamente. la del... Por ejemplo, las células que se reproducen como de las más rápidas son las de la piel, las de las mucosas, sí, las de la sangre se reproducen de una manera más rápida. Sí, pero hay otras células que tardan muchísimo o no llegan a entrar a este proceso. Sí, por ejemplo, las células del cerebro, las células del hígado, las células del corazón. Sí, entonces no entran tanto a estos procesos. Entonces, técnicamente cada una de estas células, a través de otras sustancias que se llegan a liberar en nuestro cuerpo, tienen como estos sistemas de regulación. revisión en porque cada al final, órgano. sí, y al final, esta reproducción se hace para preservar la funcionalidad. Es como diríamos, crece, ahora sí que el dicho, ¿no? De naces, te reproduces y mueres. Igual. Entonces, porque esa célula que dio origen a otras 2 células eventualmente va a morir por un proceso natural. ¿Siempre es una y da origen a 2? Sí, es como un sistema. Bueno, digamos, lo que debería de ser. En las células somáticas sí, porque hay unas células que se reproducen de una manera bien, bien especial, que son las células germinales, que son las células de los gametos, que son de ovario y de a nivel testicular para dar origen a los espermatozoides. Ellos sufren un mecanismo diferente. Entonces, pero de manera global, el resto de todas nuestras células, que son las somáticas, sufren estos cambios. Entonces vamos a hablarlo de manera exponencial, es 2, 4, 8 y así sucesivamente, ¿va? Sin embargo, vamos a recordar, las células que se van quedando atrás siguen sufriendo su curso. Entonces, esas células eventualmente van a morir. Entonces, la situación es esta, o sea, ahora sí que reponer, por así decirlo, e ir previendo que el órgano siga funcionando. Sí, es como las células de nuestra piel, ¿va? Eventualmente vamos a mudar y van recambiándose las células para seguir cubriendo la función, que es proteger los epitelios y protegernos del sol y ser una barrera, ¿no? Entonces, van teniendo todas estas situaciones. Ahora, todo esto está súper regulado por sistemas endocrinológicos, por factores de crecimiento, por factores de transformación, por muchas cosas, por genes que se expresan para la funcionalidad y no. Entonces, es altamente regulado esto. ¿Qué sucede en el cáncer? Por muchas cosas, no solamente una sola cosa, ahora sí que... Ahorita vamos a hablar de algunas de ellas. Efectivamente,
ahora sí que una rosa no hace la primavera, muchas cosas tienen que juntarte, empiezan a fallar todos estos sistemas. Okay. Entonces se habla de que mucho de este daño que puede llegar a haber está en el centro de esa célula, que se llama núcleo. En ese centro está la maquinaria de la célula, que es el ADN, que es el que se va a expresar de diferentes maneras para que se hagan la funcionalidad de todo esto. Okay. Entonces, ese es principalmente algo de lo que se lastima en todo este proceso. Ahora, fuera de todo esto también, técnicamente nuestro mismo sistema inmunológico debería de estar al pendiente, ¿no? De las células que son de nosotros y las células que no son de nosotros. Es como las alergias o cuando somos como reactivos a algo, ¿no? Entonces el sistema técnicamente identifica que esta célula no es de ahí y ya hace pues toda una activación del sistema inmunológico. Lo mismo debería de pasar con las células. Nuestro mismo cuerpo debería detectar cuando no hay algo que está saliendo de ahí. Pero me surgió esta duda de cómo que células que no son de nosotros. Sí. O sea, por ejemplo, técnicamente una célula que es maligna va perdiendo como los clústeres de diferenciación y como las identificaciones de una célula normal. O sea, entonces, si se generó, se podría hacer, sí, se forma a partir de una de nosotros, mala, digamos. Se transforma. Okay. De forma que ya no la identificarías, ya no formaría parte en el sistema. Sí, o sea, ya no la identificarías como parte del sistema. Se fue al lado oscuro. Algo así, como si hubiera perdido, como si todas nuestras células tuvieran como un código de barras y al hacerse transformando, este código se pierde y ya no. Okay. Es decir, todas sus células van a ser, te voy a decir un color, ¿no? Azules, ¿no? Yeah. Entonces, al transformar esa célula, pues ya no es azul, ya es verde. Entonces, esta ya célula nació no funciona, de una, digamos. ya nació a partir de una célula tuya, pero ya no tiene las características de una célula normal. Ya te entendí. Sí, entonces no sé si ahí te estoy revolviendo con tantas... Sí, no. Es que me surgió esto de que no son de nosotros, o sea, me imaginé como algo externo llega y... No, o sea, sí se genera aquí, pero se transforma para mal, digamos. Efectivamente. Okay. Se transforma. Todo este proceso en el que se va como replicando, sufre fallas. Okay. Entonces ya no tenemos una célula igualita a la que le dio origen. Y ahí el mismo cuerpo la desconoce, o sea, ¿no habría como alguna forma de, pues pásate al área de las verdes? Mira, técnicamente eso se llama inmunovigilancia. Okay. Debería nuestro cuerpo detectar que no son de nosotras y debería hacer algo por eso. Es activar el sistema inmunológico, ir a la célula. ¿Y destruirla? Sí, por muchos mecanismos. Pero ya que hemos entendido en muchos años que se tiene estudiando esto, que estos mecanismos se apagan o esa célula maligna, esa célula transformada, aprende a silenciarlos. Sí, entonces son cosas bien interesantes en cuanto, aprende a silenciarlos en esto. Entonces cada vez... ¿O a combatirlos también puede ser? No a combatirlos, porque por ejemplo, hay muchas situaciones que explican o que son las características, por así decírtelo, de una célula mala, ¿okay? De qué hace al cáncer ser el cáncer, qué hace de que de una célula benigna se haga una célula maligna, que ese proceso se llama carcinogénesis. Hay muchas cosas que interfieren en este proceso que se llama carcinogénesis, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que hace? Muchas cosas. Entonces, técnicamente están documentados algunas características que deben de pasar, como por ejemplo, que estén constantemente replicándose, que no obedezcan a los fenómenos de retroalimentación. Okay. Es decir, supongamos que el cuerpo necesita 4, te voy a decir un número muy al azar, ¿no? Ya los tengo esos 4, ya se frena la producción. Bueno, ya se dañó estos, ok, empieza, ¿va? Entonces, que no obedezca a estos mecanismos y se empiecen a ver más. Sí, entonces, debe haber un balance. Así, entonces, reproducción tiene que también haber muerte celular, sí, porque la célula siguió su vida, entonces, no obedecen también a los mecanismos de muerte celular de la misma manera que obedece esto. Entonces, evaden las señales de muerte celular, pero se están replicando. Además de que aprenden a hacer que todo lo que está alrededor funcione para que sobrevivan. Generan vasitos nuevos para que puedan estar sobreviviendo y todo esto. Adaptan su mecanismo y aprenden a vivir energéticamente de una manera diferente también. Y además de esto, pueden evadir al sistema inmunológico. Lo silencian. Además de todo esto, por si no fuera poco, aprenden a meterse entre los tejidos, a tener movilidad y poderse fugar. Por eso
es conocido, ¿no? Las metástasis y toda esta enfermedad a distancia, destrucción local y enfermedad a distancia. ¿Por qué? Porque la célula maligna no es una célula aislada, no es algo que le basta tener una forma en el espacio, es una célula que aprende a producir sustancias que le van a favorecer aprovecharse del medio que está para seguir sobreviviendo. ¿Ella misma los produce Sí. o los agarra de afuera? De las dos. Ok. De las dos, porque también tienen la capacidad de liberar productos y de hacer que lo que está alrededor se modifique para su beneficio. O sea, por ejemplo, un ejemplo así muy clásico quizás era el entender por qué un paciente con cáncer empieza a perder peso o empieza a perder apetito. O sigue comiendo pero no puede ganar peso, porque se liberan muchísimas sustancias dentro de todo este proceso que influyen en las vías de la alimentación, en las vías de ganar peso y todo esto. Entonces, los tumores no solo tienen un lugar en el espacio, son unidades funcionales. Autónomas de alguna manera. Autónomas porque ya salieron, ahora sí que del control que convencionalmente estaba. Es una rebelión. Y puede ser que una célula, digamos, funcionó bien en toda su vida o su periodo útil, que ahorita también quiero preguntarte eso, cuánto aproximadamente cada cuándo se están regenerando las células. Y, digamos, funcionó bien, se duplicó, pero ya una vez que se duplicó, en teoría se tendría que morir y no se muere y sigue. Sí puede pasar. O que una de las dos que hizo sea maligna y esa es la que empieza. Haz de cuenta que puede pasar de las dos maneras. Generalmente se habla de que es un mecanismo o que es un evento que inicia a partir de una célula. ¿Ok? Entonces, puede pasar de las dos maneras. Puede pasar que haya dado origen a otras dos células, pero haya algo mal en esa célula que persistió en el tiempo. ¿Sí? Y que pueda volver a duplicarse y que estas duplicaciones no estén reguladas. Y puede ser que de las que se duplicó no se hayan, ahora sí que hayan evadido todos estos chequeos y haya persistido. Entonces fallan muchas cosas a la vez, no solamente una sola cosa. Entonces, por ejemplo, como te decía, como estos sistemas de chequeo, ¿no? Entonces, si está fallando el sistema de chequeo, si hay algo que está mal, anormal esa célula, va a seguir reproduciéndose. Entonces, cada vez se suman más cosas. Antes creíamos que supongamos, te voy a decir un ejemplo, ¿no? Un tumor de mama, ¿va? Un tumor maligno de mama. Que todas esas células que estaban en ese tumor eran igualitas. Antes pensábamos eso, que eran homogéneas, todas igualitas. Pero, ¿qué hemos entendido con el tiempo? Cada vez que hay esa transformación o malignidad y que sigue habiendo duplicación, se suman más anormalidades y se suman más alteraciones. Entonces tenemos ese tumor de mama que antes pensábamos que era todo igualito y ya lo entendemos de una manera que es heterogéneo, es diferente. Entonces, cada vez estas células pueden llegar a tener diferentes características. Y eso también nos hace poder comprender y explicarnos de alguna manera, porque yo creo que queda muchísimo por entender en este campo, el por qué de repente está funcionando un tratamiento y de repente llega después se descontrola la enfermedad o la enfermedad progresa. Oye, y regresando a esta pregunta que te quiero hacer, que igual me imagino que es muy variable, pero ¿cada cuándo se están regenerando las células? Depende del tejido. O sea, por ejemplo, las de la piel generalmente son entre 7 y 10 días. Algunas células de la sangre, como los eritrocitos, estas van a ser como dicen las Sagradas Escrituras de los libros, 120 días. Las plaquetas 7 días. Algunos leucocitos son entre 7 y 10 días. Depende del tejido, es como la manera en que se van duplicando. O sea, si es de días, yo me imaginé que así, no sé, de horas o de... No, hay algunas que pueden llegar a ser así, pero son menos comunes. Ok. Y también ahorita que comentaste esto de un tumor maligno, que también suena mucho, maligno, benigno, y que se sabe que pues, el benigno pues, es el bueno, ¿no? Hasta su nombre lo dice, pero yo me pregunto, ¿qué tiene de bueno? O sea, ¿o qué los diferencia? El grado de diferenciación celular. Entre otras cosas. Tumor podríamos decir que es una bola. Sea cual ¿Células acumuladas? Sí, o sea, cúmulo de células, conglomerado de células. Entonces, entre las diferencias entre los tumores benignos y los malignos, bueno, en los benignos hay incremento en cuanto a la producción de las células, pero habitualmente estas células suelen conservar ciertas características de las células normales. Entonces, no están desdiferenciadas. No están tan maleadas. No están maleadas técnicamente, o sea, porque eso es lo que lo hace benigno. Entonces, en cambio, en un tumor maligno pierden la diferenciación total de una célula a una célula normal.
y adquieren estas otras capacidades que te platico. Entonces, el benigno es un cúmulo de células. Las células generalmente van a tener características similares entre ellas. No suelen tener características invasivas ni destructivas, ¿sí? Pero en el maligno se pierden como todas estas características y estas propiedades, y este tumor empieza a tener más autonomía. El benigno probablemente no como tal se van a ajustar a las señales de proliferación y de tensión del ciclo celular, pero tiende a hacerlo más que un maligno. El maligno prácticamente rompe el esquema. Entonces, para otra vez así ponerlo con peras y manzanas, el benigno nada más empezó a reproducir mucho, pero no está dañando. Puede llegar a hacer como algunos síntomas, pero no necesariamente son síntomas tan drásticos. O sea, generalmente sí pueden llegar a ocupar un lugar en el espacio porque al final de cuentas es una bola, ¿sí? Pero no suelen alterar tanto la estructura en la cual nació y no suelen tanto ser invasivos y destructivos locales. Por ejemplo, el ejemplo bien clásico, los miomas, que son tumores benignos que crecen en el cuerpo del útero. Dan síntomas, ¿sí? Dan síntomas como el sangrado, ¿sí? El sangrado transvaginal, sangrado, ¿va? Pero al momento de que los analizas al microscopio, no hay células transformadas en malignidad. Entonces sí te pueden llegar a dar síntomas, pero habitualmente su comportamiento suele ser bien diferente al de un tumor maligno. ¿Sí? Y ya es ahí donde se hace la famosa biopsia, que es toman un pedacito de este tejido y es donde ya ven las células, qué características tienen. Así es, ver así ahora sí que a microscopio las características de esa célula, se parece o no se parece, está transformada, diferenciada o no diferenciada. ¿Y hay alguna forma, o sea, ahorita de que nos expliques a grandes rasgos qué características tiene una célula maligna? Pierde la diferenciación celular. Y depende de qué tanto, porque eso también va por grados. Entonces, el patólogo a mí como me lo describe, me va a decir células con pérdida de la diferenciación, carcinomas. Tienen ciertas características también a nivel de marcajes físicas y a nivel de marcajes que se van perdiendo. Entonces, te voy a decir, entonces supongamos, formas, colores. Sí, también, o sea, es amorfa. Conforme va viendo esa transformación, supongamos que esa célula original era un cuadradito, ¿va? Entonces, si hay, dependiendo del grado de transformación y el grado de pérdida de la diferenciación, ese en lugar de ser un cuadradito va a ser en algún momento un rectángulo, o algún momento un trapezoide, o algún momento va a ser un retazo de que tú no identifiques de que ya eso... ni forma tiene. Exacto, o sea, que son amorfas también. Sí, pierden las características también en cuanto a su centro y alrededor. Los centros normalmente son más hipercromáticos, tienen otros marcadores en la superficie de su célula que van a ser diferentes también. Wow, es todo un mundo de información. Sí. Oye, Atsiri, y bueno, ya entrando como a... Me has comentado que algo que puede funcionar mucho es ese tema de en qué momento comenzar con los chequeos, qué podríamos hacer como para prevenir, que a lo mejor me voy a adelantar un poquito, pero estoy casi seguro que me vas a decir alimentación sana y ejercicio, dormir bien, evitar el estrés, ¿no? Pero, suena bien fácil, suena bien fácil, pero me gustaría también que profundicemos por qué, o sea, fisiológicamente, en qué influye la alimentación, el ejercicio, hablando específicamente del tema del cáncer o los tumores como tal. Bueno, ¿en qué influye? Bueno, te voy a hablar primero de la alimentación, que es lo que ya tenemos ahora sí que bien estudiado. Técnicamente una alimentación balanceada, pues para empezar nos va a dar ahora sí que la batería necesaria para que nuestro cuerpo siga funcionando. Ahora, hay ciertos alimentos que están vinculados a un factor de riesgo, porque eso me gustaría saber. Sea porque en su estructura tienen situaciones que van a cambiar o van a dar, lastimar e inflamar nuestro cuerpo, o que tengan algunos otros mecanismos añadidos. Por ejemplo, las carnes ahumadas y las carnes rojas, Las carnes ahumadas y las carnes rojas son factor de riesgo para el cáncer de colon, principalmente, entre muchas situaciones, ¿Por qué? Porque estos cambios que van a tener, y también bien importante esta parte de cuando estamos hablando de un factor de riesgo desde el punto de vista alimenticio, tiene que ver con cantidad y tiempo de exposición. ¿Sí? Entonces, técnicamente tú dices que es un factor de riesgo porque tú estudiaste los niveles, es decir, estudiaste una población en la cual están expuestos a una sustancia o una situación, y que esta sustancia y esta situación van a en algún momento desarrollar
una enfermedad. Entonces tienen que ver también un efecto de causa-efecto, ¿sí? Entonces tienen que estar expuestos a estos para que se dé ahora sí que una consecuencia, ¿no? Entonces, en cuanto a los factores de riesgo que tienen que ver con alimentación, tienen que ver con tiempo de exposición y con cantidad. ¿Va? Entonces te voy a poner el ejemplo que ahorita anda bien de moda, el azúcar, ¿no? El azúcar, y que el azúcar causa cáncer y que las células malignas se van a alimentar del azúcar, ¿va? Ahora, todas nuestras células se alimentan del azúcar, no solo las células malignas. ¿Azúcar o glucosa? Sí, porque luego siento que confundimos azúcar así de mesa, la literal, pero un plátano también te aporta glucosa, claro, tienen sacarosa y tienen otros tipos de glucosas. Ajá. Ok, entonces, desde ese tipo lo cual sea del grupo de los azúcares, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, si nosotros tenemos frecuentemente una alimentación con azúcares refinados y todo esto va a ser un factor de riesgo. Pero depende de cantidad y tiempo. Es decir, si yo me comí hoy una nieve, ¿eso ya me va a dar un factor de riesgo? Y quizá la respuesta es no. Y aquí hablamos de probabilidades, ¿no? No hay nada absoluto. No hay nunca ni siempre, ¿ok? Pero hablamos de esto. Ahora, si estamos hablando de alguien que durante mucho tiempo de su vida está teniendo este tipo de conductas, ahí sí quizás se va a reflejar en un hecho. Porque eso va a permitir que la célula esté como expuesta a ciertas alteraciones que pueden llegarse a dar desde el punto de vista estructura y desde el punto de vista funcionalidad que puedan desencadenar en un cambio celular. Entonces vamos a volver al ejemplo de las carnes rojas. Entonces las carnes rojas en exceso pueden ser un factor de riesgo para cáncer de colon. ¿Y qué se considera un exceso? Exacto. Aquí viene y esto ya está estudiado. Se considera exceso, depende de la bibliografía donde lo revises, consumo de más de 100 a 120 gramos día de carnes rojas. Que también dice, sí, día. Y esto por tiempo prolongado. Sí, o sea, que por ejemplo dices, oye, yo me eché un asado el fin de semana con mis amigos. ¿Esto va a dar un factor de riesgo? Muy probablemente no. ¿Por qué? A lo mejor fueron más de los 120, pero si lo haces constante, el fin de semana la situación es que lo hagas constante, que lo hagas constante, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya se vio que el procesamiento, por ejemplo, de las carnes rojas y todo esto, tienen desde el punto de vista de composición, metabolismo y todo esto, generan ciertas sustancias que van a poder lastimar el DNA, que es lo que está dentro de la célula, la maquinaria de la célula. Sí, entonces, por ejemplo, por eso decimos alimentación balanceada. O sea, porque si nos vamos al plato del buen comer, hay diferentes grupos alimenticios y necesitamos estos grupos alimenticios. Sí, también ahorita qué bueno que lo mencionas porque también está muy de moda lo keto y quita todos los carbohidratos o así reduce todos los carbohidratos. No sabes cuántos pacientes tengo que me preguntan enfocadamente pregunta así meramente de curiosidad, ¿la dieta keto podría afectar en cierto modo o beneficiar? Mira, la dieta que está descrita y que está con estudios científicos que puede llegar a tener una influencia positiva es la dieta mediterránea. Mediterránea. Sí. Pescados, vegetales. Que tiene como más impacto en cuanto a lo antiinflamatorio. Porque también parte del común denominador de la malignidad, de la carcinogénesis, es la inflamación. ¿Sí? Entonces, entonces, ahorita como tal, por ejemplo, la dieta keto, por ejemplo, la dieta, el hecho de quitar prácticamente glucosa y todo esto, no tiene tanto impacto. A lo mejor desde el punto de vista de alguna otra situación, condición médica, puede llegar a favorecernos. Pero a lo mejor me estoy imaginando que pues es muy alta en proteínas y que están comiendo mucha carne roja. Mira, yo siempre creo que alguien que se someta a cualquier tipo de cambio en su alimentación, de régimen alimenticio, tiene que estar guiado por alguien que sepa, ¿no? Para empezar, por alguien que sepa. Entonces, muchas veces no escuchas, yo estoy en dieta cetogénica, dieta keto, dieta. Bueno, ¿quién te está guiando? Pues, ¿por qué? Porque ya vi 3 TikToks. Muy común ahorita, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se tienen que suplir, se tienen que llegar a ciertos requerimientos. Sí, o sea, por solo existir, despertarte y existir, tenemos ciertos requerimientos de energía. Entonces, también va a depender de lo que hagamos en el día. No es lo mismo la energía que necesito yo que la energía que necesita un paciente que está en tratamiento, que está con una enfermedad. ¿Sí? Entonces, yo creo que desde ahí va por el lado de que siempre debe de estar guiado por alguien porque debemos de tener ciertos grados de requerimientos. Ahora, si nos vamos a lo bioquímico, por ejemplo, vamos a irnos otra vez, vamos a volver con la glucosa, los azúcares, wherever. Entonces, si tú no le das al cuerpo esta forma de ahora sí que de energía,
el cuerpo lo va a sacar de algún lado. Porque hay procesos dentro de nosotros en los cuales si yo no les doy, vamos a decirle azúcar, glucosa, no solamente es eso para que también no se malinterprete, el cuerpo va a convertir otras formas en energía. Sí. Y de manera de la glucosa. Es lo que se le llama, bueno, si toma las grasas, sea como la lipólisis, ¿no? Exacto, o sea, tienen diferentes nombres, puede llegar a tomar proteína, puede llegar a tomar grasa. En la proteína pues va el músculo. Sí, ¿va? Que aquí también quiero hacer ahí como un comentario en paréntesis. Escuché de un nutriólogo que dice que tu cuerpo lo puede hacer no quiere decir que lo tenga que hacer, o sea, es el recurso que le estás dejando porque lo estás orillando a eso. No quiere decir que sea lo correcto, que lo pueda hacer, no, tu cuerpo se va a adaptar. ¿Por qué? ¿Qué sucede si tú solamente le estás sometiendo al organismo a sacar la glucosa de algo que no nació siendo glucosa? Vas a empezar a acabarte reservas de otras cosas. Reserva muscular, por ejemplo. Y el músculo no es fácil de mantener ni de crear, ni de generar. Sí. Sí, el músculo no es fácil de generar ni de mantener. Entonces, tiene que ver con todas estas cosas. Entonces, ahí es el punto de que la alimentación balanceada, que es como algo como muy cliché, ¿no? Entonces decimos alimentación balanceada, alimentación sana. Que ya como que lo normalizamos y en realidad decimos, oye, o sea, en realidad sabemos que es una alimentación de esas características y posiblemente no sabemos que es una alimentación de esas características. Es una alimentación balanceada, es una alimentación, son diferentes características en las cuales tú le vas a dar los requerimientos necesarios a tu cuerpo para que para que tenga la energía suficiente para seguir funcionando y en medida de lo posible también que estos alimentos no generen alteraciones dentro de nuestro cuerpo que puedan producir un daño a nivel celular. También para que tu sistema inmune esté pues, fuerte, claro, ¿no? O sea, y es como bien conocido. Entonces también no hay como antídotos, no hay como hay cosas que se han vinculado con factores protectores. Sí, como la dieta rica en fibra, como en algunos alimentos que se consideran de antioxidantes, pues también se ha visto, pues. Pero es bien importante esta parte, ¿no? Cuando estamos hablando de que un alimento es factor de riesgo, tiene que ver con exposición, tiempo de exposición y cantidad de exposición. Sí, el contexto, ¿no? Efectivamente. Por ejemplo, el alcohol. El alcohol es un factor de riesgo para muchos tumores. Pero aquí los estudios dicen cuánto. O sea, cuánto es la cantidad que puede llegar a ser un factor de riesgo. Y también me imagino, que en cada individuo puede llegar a variar, ¿no? Sí. O sea, el género, el peso, la edad, la composición corporal. ¿Qué estamos viviendo? Si tiene algunas otras condiciones. Sí. Ok. Entonces, azúcar, carnes rojas, alcohol, ¿qué otro alimento es un factor de riesgo? Los productos ahumados. Ahumados. Que igual es carne, ¿no? Mayormente. Mayormente son productos ahumados también. ¿Solo esos? También puede llegar, son los más representativos. Ok. Quizá de factores de riesgo, son los más representativos. Sí, y el azúcar con eso en exceso, ¿no? O sea, el uso de... Los famosos ultraprocesados. También se están vinculando también en el sentido de, pues cambia la composición. Sí, entonces al cambiar la composición sí puedes llegar a afectar lo normal, vamos a llamarle, que es complicado hablar de lo normal. Sí. Y alteraciones ahí a nivel celular. Ok. También está un poco de moda el tema de los aceites. Que si de canola, que si de aguacate, que si de oliva, que si mejor con manteca todo, ¿no? De cerdo. Que si con hay algo con todo. Sí. Porque eso viene también, o sea, todo lo que pueda llegar a ser ¿grasas trans? Grasas trans sí puede llegar a afectar. O sea, sí, entonces eso sí, porque hablamos de otros conceptos de adiposidad y otras situaciones. Sí, entonces ahí sería como lo más convencional o lo que menos pueda llegar a tener ese tipo de... Lo menos grasa trans. Sí. Ok, muy bien. Y bueno, la alimentación ya está como a grandes rasgos por ahí. Ahora el tema del ejercicio. Mira. Anaeróbico, aeróbico, el que sea. Ahí te va. ¿Cuánto tiempo? Es bien importante esta parte. Y esto fue un boom de unos cuantos años para acá. A lo mejor se había como documentado muy bien en otras áreas, pero la oncología ha sido un boom de muchos años para acá. Entonces, el ejercicio de ambos, pero tiene que haber fuerza, tiene que haber generación de músculo, efectivamente, porque lo que metabólicamente te va a ayudar y va a ser como algo tanto antiinflamatorio y te va a ayudar es la generación de músculo y mantener el músculo.
Ok. ¿sí? Eliminar pues los depósitos de grasa en medida de lo posible, no siempre se puede, pero generar músculo, porque ya se ha comprendido que todo esto es algo bien metabólico y tiene que ver con inflamación y con mediadores que se alcanzan a liberar por el ejercicio que no se pueden liberar de otra manera, que nos van a ayudar y van a ser benéficos. Entonces, en oncología hay estudios que se describen que, por ejemplo, una persona que ya vivió su proceso de cáncer y ya ahorita lo estamos vigilando, las personas que se someten a actividad física, esas personas tienen menor riesgo de recurrencia. Que entran en la famosa etapa de remisión, ¿no? Sí. ¿O es y de otra vigilancia, cosa? sí, que es que ya no está con enfermedad y que solamente estamos monitorizando que la enfermedad... Que no se dispare otra vez. Efectivamente. Okay. Sí, porque todas las enfermedades pueden volver. Es como muy conocido por el colectivo popular, ¿no? Que las enfermedades retoñan, o o sea, entonces es muy conocido por esto. Entonces, el ejercicio nos va a ayudar de esa manera. Tanto aerobio como anaerobio, aquí la situación bien importante es la generación muscular. Sí. Ahora, hay muchos ejercicios de los que están descritos, tienen que ver con llegar a ciertos límites y llegar a ciertos niveles en cuanto a frecuencia cardíaca, en cuanto a cantidad, ¿no? Entonces, ya desde el punto de vista ya un poquito endocrinológico se habla de que tienen que ser una actividad al menos constante, al menos de 30 minutos. Okay. Mínimo de 30 minutos. Ahora sí que estudios más ambiciosos inclusive evalúan el HIIT, ejercicio tipo HIIT, que sabemos que tiene que tener ciertos días en cuanto a su práctica y a su realización como beneficio e impacto en cuanto a esto. Pero hablan de esto, o simplemente hay uno de estos estudios que te platico que habla de en cuanto a movilidad y lo habla por número de pasos. Así es, en cuanto a movilidad por número de pasos. ¿Qué va a ser siempre lo mejor? Lo que te pueda llegar a hacer generar o conservar masa muscular. Porque eso es funcionalidad. Eso es funcionalidad y metabólicamente son cosas bien interesantes las que suceden. Oye, y ahorita que mencionaste esto del ejercicio HIIT, me gustaría nada más como que hacía resumen o grandes rasgos qué son los ejercicios HIIT para quien no conozca. Son series de es un entrenamiento que llevan tu frecuencia cardíaca a un límite muy alto, pero lo hacen por pequeños lapsos, hacen como blips. Sí, entonces ese es un ejercicio de tipo HIIT. Llevan como, esto. Por ejemplo, me imagino los que hacen sprint, ¿no? Que trotas un rato como para calentar y luego te echas 100 metros lo más rápido que puedas. Y luego vuelves a bajar. Y descansas. Así es. Ya, es como llevarlo, como dices tú, al pico y luego bajas, pico y bajas. Sí. Ok, incluso, no sé si hayas escuchado algo de esto, escuché que de una vez terminado la sesión de HIITs, que incluso horas después también seguían quemando grasa. Metabólicamente está bien interesante, no me he metido tan profundo en contexto de eso, me metí más en cuanto a supervivencia y recurrencia y todo esto, pero sí, metabólicamente es algo bien interesante cómo funciona el ejercicio. Y, entonces de ahí viene la recomendación de el ejercicio, generar masa muscular a grandes rasgos. Sí, claro. Vi un video de un médico que le llega un paciente y le mide como la parte aquí del muslo, ¿no? Sí. Que dice, es que muchos, o sea, creen que es un tema de estética, pero para mí como médico, desde que estoy viendo la poca masa muscular que tiene esta persona. Te habla de reserva. Te habla de reserva. Por ejemplo, a mí, ¿de qué me habla? A mí como oncóloga, reserva funcional. Y de cierta manera, indirectamente o directamente, te habla de resistencia a tratamientos también. Ok. Sí, no es lo mismo un paciente que llega a un tratamiento oncológico que para empezar, tú a todo el mundo le diste oncólogo y vas a pensar en quimioterapia. Sí. Tenemos así, quimioterapia, pero hay muchos tipos de tratamiento oncológico, ¿no? Entonces está la quimioterapia, está la inmunoterapia, la terapia blanco, los anticuerpos mononucleares, las terapias que van hacia los, ahora sí que mecanismos hormonales, ¿sí? También terapia con radionucleótidos, que viene por parte más de medicina nuclear, terapia con radioterapia, entonces son muchas cosas. Pero un paciente que llega a necesitar, vamos a irnos a la quimio convencional, tiene que tener cierta reserva. Para que ¿Reserva de músculo? Reserva en general funcional. Estamos hablando de reserva funcional. ¿Qué es? Reserva funcional, hacemos nosotros una escala que se llama, ahora sí que le decimos status performance. El status performance es qué tanto puedes hacer tú las actividades de la vida cotidiana y ser funcional en eso. Es decir, por ejemplo, si un paciente ya llega con cierta enfermedad, se va a ir deteriorando.
Entonces, ¿cómo lo identifica a las personas? Es que, ¿sabes qué? Empezó a quedarse en cama más tiempo. O le tenemos que empezar a ayudar a bañarse, le tenemos que empezar a ayudar a ir al baño, le tenemos que empezar a ayudar a esto. ¿Sí? Entonces se va disminuyendo. Entonces de eso habla el status performance, de qué tanta alimentación tienes tú en el día a día de hacer tus actividades cotidianas o hacer más de tus actividades cotidianas. Entonces, eso indirectamente te habla, 1, del impacto de la enfermedad y 2, de la reserva del paciente. Ok. ¿Sí? Entonces, para entenderlo, ¿se podría decir como reserva de energía? Más que, puede ser de energía. Ok, de funcionalidad. Es una escala funcional. Ok. Sí, entonces no es lo mismo que tú planees darle tratamiento a un paciente que le tienes que ayudar para bañarse, le tienes que ayudar para vestirse, que alguien que es independiente y que puede ir a su trabajo solito, sin limitación, o que eso quizá le puede llegar a generar como cierta fatiga, pero no algo tan exponencial. ¿Y eso lo miden como, tiene poca reserva, mediana, mucha reserva? ¿Hay alguna como escala? Sí, hay una escala, hay varias, de hecho. Las más utilizadas en contexto de la oncología se llama ECOG, una, y la otra se llama Karnofsky. El ECOG va del 0 al 5 y el Karnofsky es un porcentaje literal. De 10 en 10, del 0 al 100%. Entonces, eso es más o menos para tú identificar qué tanto está impactado el paciente por la enfermedad o por otras situaciones de las condiciones de salud. Entonces, pero es un reflejo de tu alimentación, es un reservo de tu reserva muscular, es un reservo de esto. O sea, es quizá más complejo que eso, sería como traducirlo a grandes rasgos a esta parte. Perfecto. Sí, entonces, porque también viene la parte de la composición corporal, ¿no? O sea, no es lo mismo que tu composición corporal tenga los niveles adecuados para tu peso, para tu edad, para tu género, ¿sí? Para tu condición médica, que no los tenga. Sí, tú me imagino que tú lo has visto. Te llega un paciente con que lo ves físicamente bien, que tiene buena reserva de músculo, y alguien que pues, ya llega como más deteriorado, que ya llega más consumido. Sí se complica Sí, claro. Entonces les va diferente. La realidad es que quizá la mayoría de los tratamientos oncológicos van a generar efectos adversos, van a generar síntomas. Sería muy maravilloso que no los hicieran, ¿no? Pero todo va a tener efectos adversos. Pero la tolerancia va a ser bien diferente en ambos pacientes. Entonces ya tú también puedes decir, ¿sabes qué? A este paciente tengo que empezarle con ciertos ajustes ya desde el inicio. Para ir preparándolo. Para que pueda tolerarlo. O sea, porque la máxima de dar un tratamiento oncológico es no comprometer la funcionalidad. O sea, no puede, coloquialmente te lo podría decir, no puede salir más caro el caldo que las albóndigas. Tiene que haber efecto en la enfermedad, definitivamente tenemos que tratar el tumor, pero no, los efectos adversos no se tienen que llevar al paciente. Entonces son bien como, van bien baratos y varían dependiendo del grupo de edad. Por ejemplo, ahorita estamos viendo también cada vez más enfermedad maligna en pacientes adultos mayores. Y ellos tienen ahora sí que un rubro bien especial dentro de toda la oncología, ¿no? Entonces, porque están generalmente ya cuando uno llega a la tercera edad que conocemos todos, a ser adultos mayores, a la vejez, muchos de esos pacientes ya llegan con múltiples comórbidos, no todos llegan en una condición funcional adecuada. Sí, entonces también es una área de las últimas que están creciendo mucho, que es la parte de la oncogeriatría, ¿no? Que es lo que es lo ideal para ese paciente. Ese paciente en realidad me va a tolerar el tratamiento, que esa es una máxima, ¿no? O sea, a lo mejor yo sé qué darle a la enfermedad o técnicamente ya está escrito lo que la enfermedad, pero ¿cómo va a reaccionar, no? ¿Qué tanto voy a deteriorarlo yo? Entonces ya hay escrito también, ya está escrito en muchas enfermedades este tipo de escalas para ayudarnos a eso. Y eso habla y mucho de esto tiene que hablar de reserva funcional. Y eso tiene que ir de la mano, pues, del ejercicio y de la alimentación. Van de la mano de los dos puntos que tocamos previamente. Oye, sí, se me viene ahorita a la mente a lo mejor algo que va a ser como muy, pues, muy simple o muy simplemente de dichos o cosas así, pero también he escuchado no es que le dio cáncer porque se guardó la emoción. Porque tiene un trauma, porque no le dijo esto a su papá, a su mamá, se peleó y se guardó ahí el coraje. Mira, eso es muy a título personal mío. Al final de cuentas, una emoción
es el reflejo de liberación de neurotransmisores y liberación de Es un sustancias. efecto bioquímico, ¿no? Efectivamente. Ahora, ¿qué es lo difícil de las emociones? Que son difíciles de medir. O sea, como yo sé Sí, que yo no estoy tienes más triste que tú porcentaje. triste. Claro. O sea, porque mi tristeza y tu tristeza quizás se reflejen diferente. Y no significa que la mía sea mayor que la tuya. Ese es el problema también de las emociones. Y desde el punto de vista de investigación, lo que nosotros medimos es el grado de asociación. Es decir, qué tanta cantidad me está dando un efecto. Entonces, las emociones son muy difíciles de medir desde el punto de vista, ahora sí que, investigación. Que a veces podemos ser un poco muy cuadrados, un poco mucho muy cuadrados, en decir, si no lo puedo medir, no lo puedo seguir. Si no lo meto a la ecuación, ¿Sí? ¿no? Si esto no lo mido, pues ¿cómo O no lo lo uso? puedo reproducir Ok. También tiene que ver con eso. O sea, o cómo sé que la poca o mucha tristeza que pueda referirme a alguien está causando algo que quizá alguien que está todavía con ahora sí, una depresión más profunda. Entonces, yo creo que las emociones sí pueden llegar a estar implicadas, no sabemos qué tanto, eso es muy, muy a título personal, pero basada en el hecho de que una emoción es una manifestación bioquímica. Sí. Hay un doctor que yo sigo mucho, se llama Mario Alonso Puig, y él comenta que en situaciones distintas, pero con pacientes con características muy similares, enfermedades muy similares, en donde un paciente pues llega triste, cabizbajo y se somete al tratamiento, no reacciona igual o no evoluciona igual que alguien que está optimista, que dice voy a salir adelante, o sea, que tiene como pensamientos positivos, una emoción optimista, digamos, o buena, que sí ha visto él como este cambio completamente. Sí, en el ¿Tú impacto. lo has vivido con Sí. algún paciente? Sí, también eso es difícil, también como volvemos al mismo punto, es difícil de medir. Sí, hay muchos Y factores, sí, ¿no? hay Como se lo muchos puedes factores atribuir esto. Entonces, solamente. por eso actualmente ahorita no figura como un factor de riesgo como muy reconocido, Ok. porque O no de lo ayuda. podemos medir, no lo podemos medir. Pero definitivamente, pues sabemos que somos un conjunto de órganos, pero no solo somos órganos caminando, ¿no? Tenemos alma, tenemos emociones. Y esto influye. Sí. Porque, volvemos al mismo punto, se liberan diferentes neurotransmisores y hay áreas de la psicología y de las neurociencias que estudian estas partes. Esto que se libera, ¿qué tanto está impactando en otros sistemas? En el sistema endocrinológico, en el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, sí tiene que ver como esta parte. Entonces, es más complejo ahora sí que de medirlo, pero de que se ve, se ve. Sí, de que impacta. Entonces, para bien o para mal. Ajá, si tú me dices ahorita, bueno, es un factor de riesgo, bueno, quizá desde el punto de vista ciencia no hay manera de justificarlo. Pero si eres como un poquito más como abierto a esta conversación, te das cuenta de dónde vienen como todas estas ideas. Ahora, definitivamente no creo que, volvemos a lo todo, no creo que sea todo. Claro. Sí, es simplemente un pedacito más del rompecabezas. Ajá, o sea, porque hay todo, en general, la mayor parte de las enfermedades malignas son multifactoriales. No es una sola cosa que hizo esto. Ok. Y ya que andamos por ahí, me gustaría abordar este tema como del estrés. Ahí sí también, obviamente, está ya documentado que estrés mantenido te genera cortisol y tengo entendido que el cortisol también propicia la inflamación. Y también es un factor también ahí para la proliferación. Sí. Sí, entonces, y volvemos al mismo punto. ¿Qué tanto es estresarte, qué tanto no? Pero tiene que ver con el concepto de medición. Yo ese es muy, muy personal punto de vista. Ese no tiene que ver como con tanto, pero ya como cuando haces como aterrizas todo esto, yo creo que sí pueden llegar a afectar. Definitivamente pueden llegar a afectar. No lo daría un peso quizá tan alto, ¿no? O sea, por ejemplo, el tabaco. Eso ya está súper descrito, la manera en que nos afecta y cómo nos afecta. Sí, entonces quizá no le daría ese peso así como tal. Puede llegar a estar, como muchas cosas que pueden llegar a estar como un factor de riesgo. Oye, el tema del sueño, porque tengo entendido que mientras dormimos es cuando nuestro cuerpo y el cerebro está como reparando cosas, y se liberan entre sustancias, muchísimas otras cosas. Se liberan otras sustancias. Por eso es que viene de ahí de tener un sueño reparador, dormir todos estos. Y también, por ejemplo, desde el punto de vista, personas que hacen actividad física o que practican un deporte, tiene que haber este proceso de reparación y de recuperación. Sí, como tal, así como si tú lo lees, el factor de riesgo es débil, pero tiene que ver en el conjunto. Ok, perfecto.
Y ya entrando así como que un poquito a los tipos de, me comentabas que está el de colon, el cervicouterino, el de próstata, el de todo. ¿En qué momento o qué cositas podríamos nosotros empezar a notar como para hacer revisiones o acudir como a alguna revisión tal cual con un profesional? Digo, porque pues hay algunas revisiones que creo que nos podemos hacer nosotros o cositas, pero ¿en qué momento decimos, no, mejor sí voy a ir ya con alguien? Exactamente. Mira, ¿qué hemos entendido con toda la historia, ¿no? Hemos entendido que detectar enfermedades más temprano hacen que al paciente le vaya mejor. Y no hay manera de que alguien me diga que no, ¿no? Sí. O sea, el pronóstico está directamente relacionado o muy altamente relacionado con la manera en que se presentó y en el momento en el que tú lo captaste. Ok, entonces, ¿qué es lo que la tirada? Detectarlo muy temprano. Porque si lo detectas muy temprano, va a haber mucha posibilidad de que ese paciente no tenga complicaciones o deje de estar con nosotros, tenga una muerte posterior secundaria a esto. Entonces, aquí viene una situación a la cual tenemos que echarle como mucho. Una es la prevención, que la prevención va del lado de muchos hábitos de nosotros que venimos platicando, que es la dieta, la actividad física, limitar el consumo de bebidas alcohólicas, evitar tabaquismo. Sí, entonces esos son factores de riesgo modificables, ¿no? O sea, que eso sí lo podemos controlar nosotros, digamos. Son controlables. A lo mejor no controlé con lo que yo nací por ser hija de mi mamá y mi papá. O sea, con los genes que ya vengo, no controlo la herencia, no controlamos estos, pero hay cosas que sí podemos controlar. Ese también es un factor de riesgo, perdón, ¿no? Sí, claro, la genética. Sí, la genética es un factor de riesgo. Y aquí vienen unas situaciones bien interesantes y como unas definiciones. Entonces, si yo te pudiera llegar, dependiendo del tipo de cáncer, van a variar los porcentajes. Vamos a hablar, ahora sí que no tomarlo tal cual. Del 100% de los cánceres que llegan, un 60-70% van a ser esporádicos. Esporádico significa que tú no naciste con una condición que te predispusiera para esa enfermedad. ¿Ok? Entonces, ahí van a caer la mayoría. Más de la mitad. Más de la mitad. En algunos tumores hasta un 80%. Entonces, de este otro fragmento que nos queda, un 20-30% máximo, los vamos a dividir en hereditarios y familiares, que son diferentes. Hereditarios quiere decir que tú naciste con un gen enfermo, que ese gen habitualmente está vinculado en las vías de regulación o en las vías de proliferación, que te hace susceptible a ti a tener una enfermedad maligna. Entonces, el caso famosísimo de esto es Angelina Jolie. Angelina Jolie se hizo un estudio genético en el cual se identificó un gen, que ese gen, por solo tener ese gen, la predisponía a cáncer de mama. Entonces es una enfermedad BRCA. Ese gen, si alguien nace con ese gen lastimado, ese gen ahora sí que mutado, va a tener incremento en cuanto al riesgo de generar esta enfermedad. Entonces dirías, ¿qué tan incremento del riesgo? Entonces, según la estadística, yo por nacer mujer tengo un 12% de riesgo aproximadamente de a lo largo de mi vida generar cáncer de mama, aunque yo no haga nada. Aunque yo haga ejercicio, aunque no. Ya tienes ese 12. Sí, por ser mujer, o sea, porque es un factor de riesgo, Entonces, en esas mujeres que tienen enfermedad BRCA, ese riesgo se va hasta un 60% al menos. Con ese gen. Nada más con ese gen. Entonces, puede que ella no caiga en ese 60-80% que te predispone este riesgo, que esté en el 20-40% que no le va a tocar. Pero definitivamente, comparada con la población en general, tiene más riesgo, Entonces, eso es cáncer hereditario. Es algo con lo que alguien nació. Un ¿Que gen no tiene enfermo. que ver con mi papá o mi mamá? Sí, porque vienen de papá y de mamá. O sea, más bien no tienen que ver con que tú hayas hecho algo. Ya. Tú naciste con ese gen solo por ser hijo de quienes, de papá y mamá. Sí, tú no influiste en el que ese gen se mutara y ese gen se lastimara. Ese es el cáncer hereditario, que es dentro de este 100% el mínimo, como un 5% en la mayoría de los tumores. Entonces, el otro porcentaje es el cáncer familiar o el riesgo familiar. Riesgo familiar significa que, aunque no tengamos un gen enfermo, compartimos genoma, compartimos herencia con nuestros familiares directos. ¿Sí? Entonces, eso también te puede llegar a predisponer. Por ejemplo, en cáncer de colon. De los genes que están más ligados a cáncer de colon,
con los que tú naciste, supongamos, es el APC. Si tú naces con APC, tú tienes generalmente aproximadamente como un 50% de probabilidad de generar cáncer de colon a la vida, ¿va? Ahora, pero ponle tú que se diagnosticó un paciente sin ese gen, que es como lo más común. Eso se llama cáncer esporádico. Okay. Pero ese paciente, sus hijos van a tener incremento en el riesgo, aunque no haya nacido con ese gen, solo por ser sus hijos. Okay. ¿Sí? Entonces, en esos pacientes también hay que hacer algo. ¿Sí? Incrementa el riesgo en la familia directa, en la línea directa, que son mamá, papá, hermanos o hijos. Solo por ser familiares. ¿Por qué? Porque compartimos genoma, solo por ser familiares. Sí, entonces, o sea, no hay la posibilidad de que alguno de mis papás tuvo y yo ya no nací con ese gen. Tienes incremento en riesgo. Sí, no, también es incremento en riesgo, no significa que tú lo vas a tener. Okay. Siempre y cuando no sea, o sea, por ejemplo, en este caso que te platicaba de Angelina Jolie, ella se identificó con un estudio genético que tiene esta alteración. Ahora, el ella identificarse con esa alteración hace que la línea directa de su familia se tenga que revisar si tiene esa alteración o no. También no es un sinónimo. No es un sinónimo. Si alguien nace con un gen de esta índole, no quiere decir que el hijo lo va a tener. Pero es probable. ¿Por qué? Porque heredamos de mamá y papá. O sea, tenemos probabilidad de tenerlo. Entonces, ¿qué hacemos en esas familias que identificamos con alteraciones muy puntuales? Revisamos a la familia directa. Mamá, papá, hermanos, hijos, en dado caso de que aplique. Y puede ser que ese gen, cuando le hagan la revisión, no esté activado, pero 3, 4, 5, 10 años después se active. Cuando haces una evaluación de ese tipo de genes, el estudio te va a reportar si es una mutación patogénica o si es una mutación de significado incierto, se llama. La mutación patogénica es una alteración que ya está estudiada que se asocia a una enfermedad maligna. Y la de significado incierto, a pesar de ser, por ejemplo, el BRCA, hay mutaciones de significado incierto. Que ese específicamente cambio aún no está estudiado y que pueda ser relacionado. Eso se siguen en el tiempo. Okay. Ahora, cuando son de tipo germinales, esa alteración ya viene como de base, ¿va? Entonces, no siempre quiere decir que ya esté alterada y ya disfuncionando en el sistema. Pero puede decir que en algún momento esa alteración va a hacer que tengas ciertas disfunciones y generalmente son disfunciones en las vías de reparación o en las vías de proliferación. Ok, entonces, ¿en qué momento o qué signos, qué cositas podríamos empezar a notar nosotros como para decir, voy a ir a que me revisen, no sé, la manchita, que la bolita? Okay. Yo creo que aquí también es bien importante revisarse antes de tener algo. Ok, y eso se llama screening, tamizaje o cribado. Son como los sinónimos. ¿Son ¿Qué los significa tipos de estudios? esto? No, es cuando tú haces una prueba de screening, tamizaje o cribado, porque así se puede encontrar en la literatura, tú lo que buscas es en una población que técnicamente tiene riesgo, pero en ese momento está sana, identificar una lesión antes de que se presenten los síntomas. Cuando tú ya estás estudiando a alguien con síntomas, esos son estudios de diagnóstico. Puede ser el mismo estudio, cambia un poco la semántica. ¿Ok? Entonces, ¿qué se busca? Empezar a hacer estudios de tamizaje. Tamizaje es que la paciente no tenga síntomas y tú busques intencionadamente algo. El ejemplo bien clásico es la mamografía. ¿Ok? La mamografía es un estudio que también funciona de las dos maneras y cambia esto en la semántica. Funciona de screening y funciona de diagnóstico. Screening es en una mujer que va sin detectarse o sin palparse ella ninguna alteración, hacer su estudio para revisión. ¿Como por prevenir? Efectivamente. Entonces es como para revisión temprana. ¿Ok? Entonces, y ya cuando tú le pides este mismo estudio a esa mujer, pero ya llegó porque se palpó una bolita, eso es un estudio de diagnóstico. Sí, es el punto del tamizaje, del screening, del cribado, es que el paciente esté asintomático. ¿Sí? Simplemente ir para ver, no esperar a que ya me vi o ya me sentí. Exactamente. Ahora, eso definitivamente va a ser encontrar enfermedades más tempranas, porque no está asintomático el paciente. Quiere decir que no ha avanzado todavía la enfermedad. Está en etapas teóricamente tempranas. ¿Ok? Entonces, desgraciadamente no todos los tumores tienen screening, pero hay tumores que son de los más comunes que sí tienen screening. ¿Cómo?
Mama. Ok. Mama fue de los primeros, ¿no? Ajá. Cáncer de mama. Cáncer de mama es de los tumores más frecuentes tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Ujú. Entonces, cáncer de mama, ¿cuál es el screening de cáncer de mama? En México, porque cambia a nivel del mundo y ahorita te voy a platicar de eso. En México, la mujer debe de acudir a mamografía Ujú. a partir de los 40 años. Ok. De manera, dependiendo lo que salga en el reporte, de manera anual o bianual. O Mm. con espacios más cortitos. Ok. ¿Ok? En el mundo se habla de que se tiene que conversar con la paciente, es arriba de los 45, y lo hacen con una recomendación más fuerte arriba de los 50 años. Ujú. Pero aquí en México la recomendación es a partir de los 40 años, de manera anual, o pueden cambiar estos periodos dependiendo del reporte del estudio. Entonces, técnicamente ese es un estudio de tamizaje. Ujú. Están yendo mujeres que técnicamente no tienen síntomas. Ok. Están como una revisión, que está bien controvertido, y vienen otras corrientes que nos dicen que estamos tamizando de más, que ahí está muy controvertido ese tema, pero Ok. yo soy a favor de Sí, revisar, ¿no? prefieres la prevención, Ahora, entonces claro. mama es uno de estos estudios que nos permiten hacer esto. Ujú. Cáncer cervicouterino, Mm. ¿ok? También en Cáncer mujer. cervicouterino es un tumor frecuente en nuestro país, pero no es un tumor frecuente en el mundo. Se habla de que es un tumor de vías de desarrollo, de países en vías de desarrollo. Ok. Y está vinculado principalmente con infección por VPH. Mm. Ok, el virus de papiloma humano. Entonces, ¿qué haces tú para identificar este tipo de lesiones premalignas? La mujer se le recomienda, en México es a los 21 años, después de los 21 años, empezar con estudios de citología cervical, o mejor conocido como el Papa Nicolau, Mm. ¿sí? De manera anual hasta tener 3 resultados negativos, y generalmente en mujeres después de 30 años puede llegar a ser bioanual o trianual dependiendo de los resultados que hayas tenido previamente. Ujú. Y junto con esto, como ya está muy vinculado a infección por VPH, también las asociaciones internacionales recomiendan también revisar, ahora sí que hacer una prueba para identificar infección por VPH. Ok. Y vienen también los procesos de vacunación, Ujú. todas estas campañas de vacunación, porque ahí sí hay manera de prevenirlo de manera primaria. Ok. Sí, entonces cervicouterino es otro de los que tienen tamizaje, ¿no? Ujú. Entonces, técnicamente lo que tiene que tener las características del tamizaje es que sea un estudio fácil de realizar, reproducible, y que sea, o sea, que la interpretación nos vaya a conducir y que haya impactado en disminuir la mortalidad de esta enfermedad. Ok. Entonces, los estudios de tamizaje principalmente son en enfermedades que han tenido, son problemas de salud pública. Cáncer de mama es un problema de salud pública. Es de los tumores más frecuentes de nuestro país. Es la principal causa de muerte por enfermedad maligna en las mujeres mexicanas. Entonces, hay manera de tratar de identificarlo lo más temprano posible. Pero ¿qué tiene que pasar esto? Revisión, y no esperar a la palpación. Mm. Si nosotros esperamos a la palpación, es bien diferente la etapa Ok. en cual lo vas a identificar. Entonces, a eso le apuesta el tamizaje, a identificar lesiones lo más pequeñas posibles para que sean enfermedades lo más temprano posibles y que al paciente le vaya a ir bien. Entonces, con una mamografía, Ajá. ¿se llama? O sea, pueden identificar que hay algo y que al palparse no noten Sí, nada. definitivamente. Ok. O sea, porque a la palpación, o sea, la mamografía identifica algo bien interesante en cuanto a la mamografía. Bueno, digo que es bien interesante porque yo me dedico a esto, ¿eh? No, claro. Entonces, no todo lo que sale sospechoso en una mamografía va a ser bola. Ah, ok. Va a haber otros hallazgos ahí a nivel del tejido que pueden ser sospechosos y no necesariamente es una bola. Ok. Ahora, de que haya una lesión, un nódulo, para que yo como clínica lo pueda palpar, habitualmente debe de haber crecido como 1 centímetro. Mm. Pero la imagen te lo va a captar desde antes. Ok. Te lo va a captar en milímetros. Sí, ya a nivel celular, me Entonces imagino. es bien diferente. A nivel Ok. más tejido, más. Entonces es bien diferente. Ok. Entonces, Ok. ¿cambia la etapa? Claro que cambia la etapa. Ujú. ¿Sí? Entonces, estos 2 tumores tienen métodos de tamizaje. Ujú. Entonces, ¿qué se recomienda en el mundo? Generalmente se recomienda que las mujeres, después de haber iniciado su vida sexual, 3 años después, al menos, máximo te podría decir, acudan a revisión ginecológica. Mm.
para realizarse el Papa Nicolau. También hay otras técnicas de ahí de revisión, que era lo que te platicaba, para ver si hay infección por VPH y también para ver si hay colposcopía o revisión colposcópica que detecta otro tipo de lesiones. ¿Sí? ¿Y tú qué haces? Por ejemplo, tienes infección por VPH y ves a una lesión que todavía no se está traduciendo en una enfermedad maligna, tratas eso, la sigues de esa manera. De forma de que puedas evitar que progrese esto a una enfermedad, un carcinoma cérvico-uterino. Ahora, ¿qué otros pueden llegar qué otros están ahora sí que descritos? El tamizaje, cáncer de colon. Cáncer de colon que ahí sí ya puede ser hombre o mujer. Sí, claro. Sí que estas dos, si se fijas, están enfocadas más a mujeres. Cáncer de colon es de manera, ahora sí que género, ambos géneros. ¿Y en qué consiste esto? El tamizaje consiste, hay varias maneras, la que es como el gold standard, que el gold standard es como lo más top, por así decírtelo, se llama colonoscopía. La colonoscopía se recomienda en el mundo entre los 45 y los 50 años. ¿Okay? ¿Qué hace la colonoscopía? Mete una camarita a través del recto, explora todo el colon para ver si hay lesiones. Si esa colonoscopía está normalita, o sea que no haya nada, esa se repite en 10 años. ¿Okay? Y es un periodo más Sí, porque amplio, más o menos en caso de que todo salga bien. Efectivamente. Si hay pólipos que son pequeñas tumores benignos, dependiendo de cómo están las células, esa se tiene que repetir entre 1 y 3 años. Se resecan, pues. Porque habitualmente en colon se habla de que esas son como esas pequeñas lesiones que inicialmente nacieron siendo benignas, pueden llegarse a transformar en lesiones malignas. Oye, y me causa, se me viene esta pregunta, eso hablando del tamizaje o de la prevención, pero si ¿qué signos o qué molestares o cosas podría presentar alguien que a lo mejor todavía no llega a los 40 y tantos y no se ha hecho ninguna colonoscopía, pero que ya tiene algo ahí? La situación es que no da síntomas, las enfermedades malignas muchas veces no da síntomas tempranos. Entonces, por ejemplo, en mama lo más clásico que pueden llegar a presentar es la nodulación, palparse una lesión a nivel de la mama, cambios en la piel, ¿sí? Cambios a nivel del pezón, secreción sanguinolenta a nivel del pezón, cambios y ahora sí que nodulaciones también en la axila, ¿sí? Entonces, pero ya cuando está esto, eso ya no... Ya está ya es una fase avanzada. Clínica, no a lo mejor tan avanzada, pero ya es una fase clínica, ya no es una etapa tan temprana. Por ejemplo, en cérvico-uterino, ¿cuáles son los síntomas generalmente más convencionales? Sangrado transvaginal, que no esté vinculado a la menstruación. Sí, o sea, por ejemplo, que una persona tenga relaciones sexuales y llega a tener sangrado, ¿sí? O un sangrado que persiste por más tiempo del convencional, dolor pélvico, ¿sí? Entonces, pero eso ya estamos hablando de que ya generó un síntoma diferente. Ya avanzó. En cáncer de colon, el cáncer de colon generalmente se habla de que hay cambio en el patrón de cómo evacúa una persona. Es decir, puede tener adelgazamiento de las heces, ¿sí? Entonces puede llegar a tener sangrado al evacuar o hacer la popó muy oscura, que se llaman melenas, que habla de un sangrado más alto, ¿sí? Pérdida de peso, que también puede llegar a tener, dolor abdominal ahí que ya está multitratado y que no ha llegado a mejorar, anemias crónicas en las cuales no identificas cuál es la causa, también son de las situaciones que pueden llegar a tener. ¿Va? Entonces, pero por ejemplo, colorectal, ¿ok? Entonces, técnicamente es entre 45 a 50 años el inicio. Y ya va a depender, ¿cuál es la siguiente? Dependiendo cómo salgas. Ahora, supongamos que esa persona tuvo un familiar directo con este tumor, cáncer colorectal. ¿Sí? Entonces, ahí se tiene que tomar en cuenta la edad del diagnóstico del familiar que tuvo la enfermedad para la recomendación. ¿La edad de cuando lo diagnosticaron al familiar? De cuando lo diagnosticaron. Por ejemplo, llega alguien a preguntarme, oye, ¿qué me tengo que hacer yo? Y ya le hacemos todo el interrogatorio y me dice, ¿sabes qué? Mi papá tuvo cáncer colorectal y la siguiente pregunta mía es, más o menos ¿a los cuántos años se le diagnosticaron? Él se diagnosticó a los 55 años. Entonces, para esa persona en específico se habla que hay un riesgo familiar. Entonces, ese riesgo familiar hace que yo tenga que hacer la intervención de chequeo antes. Entonces, generalmente son 10 años antes del diagnóstico del familiar. Si esa persona tiene 22, no es que en ese momento se lo vayan a hacer. Ajá, exactamente. Entonces, dices 45 o 10 años antes del diagnóstico de tu familiar, lo que haya sucedido primero.
Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que te puse, coinciden, ¿no? Ujú. 55 menos 10, 45, que es una de las edades que se recomienda, no más de los 50 años. Ok, Sí, entonces ahí influye esa parte. va. Influye también otros factores, por ejemplo, de riesgo para cáncer colorectal, es personas que tienen enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Sí? Entonces, enfermedad inflamatoria intestinal incluye 2 enfermedades principalmente, una que se llama colitis ulcerativa y otra que se llama enfermedad de Crohn. Ok. ¿Ok? Entonces, estas personas, su intestino está inflamado por unas situaciones bien diferentes, pero el inflamar va Ya es un causando factor de cambios en el riesgo. efectivamente. Ok. Entonces, a estas personas, 10 años después de que se haga el diagnóstico, entre 8 y 10 años, tienen que iniciar con el tamizaje de cáncer colorectal. Ok. ¿Sí? Entonces, y también, ahí los chequeos son bien diferentes. ¿Sí? Entonces, eso Sí, ya sin buscan otras meternos, cosas, me efectivamente, imagino. sin meternos a síndromes genéticos como por ejemplo. Entonces, llevamos 3 que son muy importantes en Ujú. cuanto a mortalidad e incidencia en nuestro país. Próstata. Ujú. Próstata también tiene manera de checarse. Ok. ¿Ok? Entonces, la manera menos invasiva, Ujú. que no implique una exploración molesta para el paciente, es realizarse un antígeno prostático. Ok. ¿Ok? Entonces, generalmente es a partir de los 45 a 50 años la realización del antígeno prostático. Ahora, ¿en quién lo hago antes? En pacientes que son de raza afroamericana, ellos tienen incremento en el riesgo. Hay algunas enfermedades malignas que tienen incremento en cuanto a la raza. También te hace más predisponente, tiene que ver con situaciones genéticas. ¿Sí? Entonces ya, si el antígeno está con una alteración, ahí se desencadena como todo el algoritmo. Okay. ¿Qué más le pides? Eso en algún momento va a desencadenar en una exploración incómoda, o sea, por el urólogo, pero salva vidas. Eso. Claro. Sí, hacer exploraciones con estudios de imagen y ver si ese paciente es candidato a biopsia o no biopsia. ¿Va? Okay. Y de los últimos que tienen un tamizaje aprobado es cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón es el tumor más letal en el mundo. Es el más feo de todos estos que me... Lo que sucede es que con pulmones que llegan en etapa muy avanzada. En nuestro país, la mayor parte de los pacientes, te estoy hablando de 2/3 partes de los pacientes llegan en enfermedad metastásica. O sea, ya cuando lo detectaste o te dio síntomas es porque ya Porque volvemos a los síntomas. Por ejemplo, en de próstata no dije qué síntomas le puede dar a un paciente cáncer. Son muy similares a los que da hiperplasia benigna de próstata. La hiperplasia benigna, como su nombre lo dice, no es cáncer, que son molestias al orinar. ¿Ok? Molestias al orinar nos referimos a que tenga que levantarse al orinar en la noche, que tenga que pujar para poder orinar, que se quede con la sensación de querer orinar o que no ha vaciado la vejiga, que el chorro esté como más débil. Inconstante. Esas son de las urinarias tempranas. Doloroso también puede llegar a ser, porque el cáncer de próstata suele hacer metástasis mucho a hueso. Entonces, y pulmón. Técnicamente la recomendación en pulmón es en pacientes que tuvieron un factor de riesgo muy asociado, que es el tabaco. ¿Ok? Entonces, en estos pacientes generalmente después de los 50 años se recomienda hacer una tomografía de tórax. Si una tomografía tiene ciertos procesos y ciertos nombres ahí para identificar si hay nódulos sospechosos. Y si hay un nódulo sospechoso, a ese nódulo, ¿qué le vamos a hacer? Si lo vamos a vigilar, si le tenemos que hacer un estudio extra, si lo tenemos que llevar a biopsia. Y está más vinculado a un factor de riesgo muy conocido, que es el tabaco. ¿Sí? Y tiene que ver qué tanto fumemos, ¿no? Y vamos a volver al mismo tiempo, o sea, al mismo punto. Un factor de riesgo tiene que ver qué tanto y qué tanta exposición. Y me surge esta duda, específicamente tabaco o cualquier tipo de humo, porque alguna vez a mi mamá, que daba masajes y todo, usaba mucho incienso. Entonces en una revisión le preguntaron, ¿fuma? No, pues no, es que pareciera, porque, o sea, los pulmones parecía como que era de una persona que fumaba, pero era por el humo del incienso. Muchas cosas inhaladas van a irritar la vía aérea y van a irritar y van a dar cambios a nivel pulmonar. Por ejemplo, aquí que en nuestra población muchísimas personas llegan a utilizar no gas en la estufa, humo de leña, es un factor de riesgo, exposición a humo de leña. ¿Sí? Igual que el fumar tabaco. No llega a equipararse, pero es un factor de riesgo. Y también, por ejemplo, en estos es un factor de riesgo para que el pulmón llegue a tener cambios, ya sea de enfermedad pulmonar obstructiva crónica o algunos otros tipos de hiperreactividad o de bronquitis.
que la inflamación puede desencadenar la alteración de la mucosa y poder generar un factor de riesgo. Entonces, aquí tiene que ver qué tanto fumaste. ¿va? Y tiene que ver, generalmente estamos hablando de que es un fumador de riesgo para cáncer cuando fuma más de 15 a 20 paquetes año. ¿Y eso cómo se calculará? ¿Va? Entonces, tiene que ver cómo lo interrogamos. Bueno, al paciente le preguntamos cuántos años tiene fumando y cuánto ha fumado en promedio por día. Ok, entonces, no sé, 10. Y tengo fumando 10 años, 10 cigarros y 10 años. Hacemos una multiplicación, 10 por 10, y lo dividimos entre 20, que es el de un paquete. Que serían 10 por 10, son 100, entre 20, serían 5 paquetes año. Y eso es como está medido, porque volvemos a lo mismo. Es algo que podemos medir, ¿sí? Es algo que podemos medir. Ahora, en estos pacientes que tienen como este consumo tan intenso, que normalmente son de 15 a 20 paquetes año, se llevan a una tomografía de tórax. También en nuestra población aquí, a la exposición a humo de leña y a la minería. Porque tiene que ver con estos productos inhalados que pueden llegar a producir inflamación. O sea, en general, estar expuesto a gases y humo. Puede llegar a dar. Es bien diferente el nivel de evidencia que hay como factor de riesgo si lo comparas con tabaco, por ejemplo. Pues se me fue volando este rato, Atsiri. Muchísimas gracias por toda la información que nos compartes. Y ya antes de terminar, me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que podemos vivir mejor? Qué buena pregunta. Quizá suena comercial, pero yo creo que Adelante. Comiendo adecuadamente, haciendo actividad, disfrutando, no todo es trabajo, no todo es estrés, darnos este tiempo de esparcirnos, de convivir con nuestros seres queridos, ¿no? O sea, porque yo que estoy tan enfocada a pacientes oncológicos, me doy cuenta que la vida se da muy rápido. Me doy cuenta que la vida se da muy rápido y a veces nos queda mucho el ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si esto? Entonces, no añadiendo cosas extras, ¿no? Porque vivir ya per se es un riesgo. Sí, sí, completamente. Entonces, yo creo que lo haría de esa manera. Pues muchísimas gracias. Por acá abajo vamos a dejar sus datos por si la quieren contactar. Gracias a ustedes. De nuevo, Atsiri, muchas gracias. Y los invito a que se suscriban, comenten, compartan si creen que esto les puede servir o funcionar a alguien. Y nos vemos o nos escuchamos en otro episodio. Gracias.